Amén. Vamos a ver principios que hay aquí en su palabra. Mateo capítulo 6, versículo 9. Amén. ¿Ya estamos? Bueno, dice así. Mateo 6, 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, el Padre Nuestro es un modelo, ¿sí?, de oración. No es tanto una palabrería que tenemos que estar repitiendo, sino son principios que nos hablan aquí. Bueno, el nombre de este congreso es el reino de los cielos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta escritura nos da 3 dimensiones que existen, ¿sí? Y nos marcan principios para poder ver el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice la primera dimensión que menciona, el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una dimensión, ¿sí? Y luego dice, sí, gracias. Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Esa es la segunda, ¿sí? Entonces estamos hablando de los cielos, el cielo, y al final dice de este versículo 10, así también en la tierra, ¿sí? Entonces 3 dimensiones aquí. Pues la tierra es la que nosotros conocemos, este mundo físico, ¿sí? Pero menciona también el cielo y los cielos, amén. Y en los cielos pues nos dice que ahí está Dios el Padre, ¿sí? Entonces son los cielos, ¿sí? El apóstol Pablo menciona un tercer cielo, ¿sí? Normalmente, no siempre, pero cuando la Biblia habla de los cielos, se refiere al reino de Dios, donde está el Señor en su trono, amén. Cuando habla del cielo, ¿sí?, ya no sino el cielo, se refiere a un segundo cielo, ¿sí?, donde están los tronos, los principados, los gobernadores de las tinieblas, ¿sí?, y que buscan influenciar la otra dimensión, que es la tierra, ¿sí? Entonces estos 2 reinos buscan ejercer una presión hacia abajo, ¿sí? Y en base a esa presión provocar un clima aquí en la tierra, ¿sí?, o un estilo de vida en este mundo, amén. Entonces, para poder cambiar la tierra hay que cambiar el cielo, ¿sí? Y solamente cuando se hace la voluntad de Dios, ¿sí?, se puede cambiar el cielo, amén. Entonces acuérdense pues, en el cielo, en los cielos está Dios, en su trono, sus ángeles y todo lo que está allá arriba, ¿sí? Y que todo lo que está allá se rige bajo los principios de la ley de Dios o de su palabra. Nosotros tenemos algo, no es el libro de una religión, ¿sí? Nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿sí? No estoy hablando los cristianos, los testigos, los bautistas, no, ¿sí? Esta palabra es la verdad absoluta, ¿sí? Esta palabra son los principios del reino de Dios. Esta palabra es tan grande, ¿sí?, que con ella se creó todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿sí? Y tan grande es que a nosotros, siendo polvo, nos fue confiada, ¿sí? Entonces esta es algo glorioso, amén. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar a Dios, es menospreciar su reino, amén. Entonces cuando esta palabra reina, o cuando las cosas se hacen conforme a esta palabra, Dios está reinando, ¿sí? Entonces ese cielos, donde está el trono de Dios, quiere ejercer presión hacia abajo, ¿sí? Y esto va a depender de la decisión de los seres humanos, amén. Pues en este caso, nosotros los hijos de Dios. Por eso usted se da cuenta, en Apocalipsis 12 hay una guerra en el cielo, ¿sí?, donde está Satanás y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles. Pero acá en la tierra, ¿sí?, los hijos de Dios caminando
conforme a la palabra de Dios, dando testimonio, negándose de sus vidas hasta la muerte y por medio de la sangre de Jesús, o con una vida continua de arrepentimiento. Eso es lo que hacían en la tierra, movía el cielo, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar la tierra, tengo que mover el cielo. Amén. Eso es ser cristianos espirituales. Amén. Entonces, el activismo en la tierra pudiera ayudar, ¿sí? Si Dios lo manda, obviamente. Pero lo ideal para cambiar el mundo es cambiar el cielo. Porque desde el cielo, donde está Satanás y sus demonios, ellos ejercen o buscan influenciar este mundo físico. Entonces, aquí en el Padre Nuestro podemos aprender cómo se logra traer el reino de los cielos hasta la tierra, ¿sí? Para que se empiece a vivir conforme se vive allá. ¿Está claro? Entonces vamos, sí, voy a ver varias escrituras, ¿sí? Vámonos a Isaías 64 para ver este mismo principio y luego ya vamos viendo otras. Siempre trae uno muchas cosas en la cabeza y normalmente no lo dice todo, ¿sí? O a veces ni dice lo que trae en la mente, pero espero en Dios hacer las cosas bien. Entonces, Isaías 64. Vamos a ver esas mismas dimensiones, pero quiero que lo entienda y se dé cuenta cómo está en la Biblia. Isaías 64, versículo 1. ¿Sí estamos? Dice: oh, si rompieses, ¿qué? Los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, o sea, al cielo, donde están ellos. Y luego que dice: y las naciones, la tierra, temblasen a tu presencia. Entonces están los cielos, donde está el Señor, los montes, donde están nuestros enemigos, ¿sí? Y la tierra o las naciones. Amén. Pero Dios, si se fija, va descendiendo desde los cielos, ¿sí? Se topa con un reino opositor, ¿sí? Que reina en montes. Entonces los montes en la Biblia se refiere a varias cosas. Altares, ¿sí? Los montes en la Biblia son altares naturales, ¿sí? Los montes hablan de tronos. Los montes se refieren a lugares de influencia o de dominio, ¿sí? Entonces Dios tiene que, cuando la iglesia, Dios a través de la iglesia tiene que tomar los montes o los tronos del enemigo, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos provocar que se rompan los cielos, ¿sí? Que Dios descienda, amén. Todo eso es por la obra que se hace aquí abajo, ¿sí? Que Dios descienda y empiece a escurrir los montes, ¿sí? Como qué clase de montes o qué lugares de dominio, qué tronos tiene Satanás con los que rige el mundo. Pues tronos o lugares de dominio o montes como la política, la economía, la medicina, la ciencia, la educación, ¿sí? Esos son reinos o montes donde Satanás se planta con sus demonios, principalmente en esa dimensión, ¿sí? Pues están los principados y los gobernadores, amén. Y ellos rigen desde ahí, amén. Entonces ellos ejercen o buscan traer una presión hacia abajo, ¿sí? Para influenciar la tierra. Entonces, de poco me va a servir, ¿sí? Que yo haga mucha actividad, ¿sí? O activismo o mucho humanismo, ¿sí? Si no logro tumbar eso, amén. Pablo un día le pasó. Él predicó en Atenas, ¿sí? Y él trató de convencerlos con sabiduría humana, ¿sí? Y les empieza a hablar de las filosofías griegas, de los griegos de Atenas. Y empieza a decir también sus filósofos, ¿sí? Que obviamente la Biblia, pues, dependiendo de cómo la situación en la que Dios quiere que la usemos o Dios quiere hablar, pues se puede tomar, ¿sí? Porque normalmente esas partes de la Biblia se usa para evangelizar, el Dios no conocido, ¿sí? Y está bien. Pero si vemos un poquito más el contexto, pues Pablo trata de usar, no con mala intención, sino con el deseo de ganarlos, ¿sí? Y empieza a usar filosofías griegas. Y si usted se da cuenta, no hubo mucha salvación. Creo que nada más 2 o 3 personas. Entre ellas creo que estaba Damaris, ¿sí? Entonces no ganó mucho. Pasa el tiempo,
Pablo llega a una ciudad llamada Corinto, ¿sí? Que era del mismo imperio griego, y él ya no habla igual. Y él dice en el capítulo 2 de 1 Corintios: no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿sí? Sino con demostración de poder y del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando la Biblia se refiere ahí o habla de poder, se refiere a virtud, ¿sí? Y virtud siempre tiene que ver con conducta. Amén. Entonces Pablo está diciendo, no con solo elocuencia, sino con conducta, ¿sí? O con fruto. Amén. Y demostración del Espíritu Santo. Eso ya es poder o manifestación, ¿sí? Que estaba golpeando la estructura, ¿sí? O el humanismo o el razonamiento humano o el querer entender a Dios bajo conceptos humanos o la teología, ¿sí? Entonces, pero Pablo tuvo que aprender. Amén. Tuvo que entenderlo. Entonces, después ya menciona muchas cosas que el apóstol Pablo hizo ahí. Amén. Entonces, yo tengo que arribar esos montes, ¿sí? Y Dios tiene en su corazón entregárselos a su pueblo. Amén. Que la iglesia puede entrar a la política, ¿sí? Y desde ahí puede influenciar las naciones. Amén. Que el pueblo de Dios pueda entrar a lugares como la economía, ¿sí? Áreas como la medicina, como la ciencia. Desgraciadamente, ¿sí? Hay malas motivaciones para entrar ahí. Por eso Él tiene que estar reinando. Amén. Porque si Él no reina en nuestro corazón y se me abre una puerta ahí, voy a ir con una mala motivación. Amén. Entonces eso es muy grave. Entonces no, la intención de Dios es darle el reino o el gobierno, ¿sí? A su pueblo conforme a su corazón, donde Él está reinando. Amén. Donde se obedece lo que Él dice en su palabra, ¿sí? Entonces, para poder que Dios vaya bajando, pues aquí ya implica una guerra, ¿sí? Una batalla espiritual. Amén. Que más que gritarle al diablo es obedecer a Dios, ¿sí? Es llevar la cruz. Amén. Porque Jesús, cuando fue a la cruz, o donde dice la Biblia que Él los venció a todos los principados, no se agarró gritándoles, solamente fue a la cruz. Amén. Y en la cruz del Calvario, dice la Biblia, venció a todo principado y toda potestad. Y ahí en la cruz, ¿sí? Nos dice la Biblia que venció a Satanás y a todo su ejército. Amén. El principado del mundo, que es Satanás, Él fue el que lo venció, ¿sí? Porque lo dice también la Escritura. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, o el principado en las naciones, que era Satanás. Él lo despojó, Él lo venció, y lo venció negándose a sí mismo. Amén. Entonces la guerra efectiva, la real, es cargar la cruz. Amén. Ese es el diseño, ¿sí? Lo demás pueden ser estrategias de Dios o pueden ser ideas nuestras. Amén. Que no van a tener efecto. Decía el pastor ayer, gente hasta acá loca. Sí, y es cierto. Amén. Porque hay malas motivaciones y el diablo no juega, ¿sí? Cuando él ataca, no ataca a ver qué hace o a ver qué pasa. Ataca para matar, ¿sí? Cuando él confronta también, o cuando él lucha, no lo hace a ver si te hago algo o para que ya te calmes. No, él lo hace con la intención de matar, de hurtar y destruir. Su intención es la muerte, ¿sí? Es paralizar, es arruinar la vida de todo mundo. Esa es su esencia, eso le sale solo, ¿sí? Si ve sufrir a alguien y lo puede hacer sufrir más, no se va a detener, porque ese es su espíritu. No hay en el corazón o en el ser de Satanás un sentimiento de compasión. Siempre es destruir, 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 ¿sí? Porque él perdió toda dignidad. Él ya no sabe lo que es el arrepentimiento. Ese privilegio nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? ¿Está claro o no? Entonces la iglesia tenemos que tomar esos montes. Y no es solo subir a los cerros y echar aceite. Si Dios se lo dice, pues adelante. Pero lo correcto es negarme a mí mismo. Amén. Y que desde aquí estar gritando o decretando o estar orando. Amén. Y removerlos. ¿Está claro? Entonces hay montes pues ahí, donde los enemigos, esos montes se tienen que derretir, ¿sí? Conforme Dios vaya descendiendo. Amén. Y Dios irlos tomando y entregárselos a su pueblo. Amén. ¿Sí o no? Entonces el Salmo 24 pues nos dice cómo es que se puede subir a esos montes donde el Señor reina. Amén.
Y no tiene nada que ver con estrategias humanas. Todo tiene que ver con negarse a uno mismo, ¿sí? Todo tiene que ver con carácter, todo tiene que ver con conducta. Amén. Porque así obra Dios. Desgraciadamente, en nosotros como pueblo de Dios, nuestro concepto está al revés, ¿sí? Nosotros queremos ver apariencia. Nosotros nos impresiona el grito, las palabras, el dinero, ¿sí? La elocuencia. Amén. Y pues poco buscamos del fruto. Pero Dios jamás, por eso no se impresione si le presumen que tengo, que hice, que fui, ¿sí? Usted impresiónese cuando ve a Jesús en esa persona. Porque la autoridad espiritual no radica en todo eso, sino en la imagen de Dios en nosotros. Adán perdió el gobierno en el mundo, ¿sí? Porque perdió la imagen por causa del pecado, la imagen de Dios en él. Entonces la autoridad espiritual no radica en gritos, en años, ni en conocimiento teórico, ¿sí? Sino en que en esa imagen se esté formando en mí. Amén. Por eso dice ahí la escritura en Génesis: cuando Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo puso en el huerto para que reinara sobre el mundo entero. Amén. Entonces, usted que autoridad espiritual, su prioridad es parecerse a Jesús. Amén. Esa debe ser. ¿Está claro? Entonces dice aquí pues, si Él va descendiendo, va quebrantando los montes, ¿sí? O derribando los tronos del diablo. Amén. Entonces las naciones van a empezar a temblar. Amén. O sea, se va a empezar a ver que Él está reinando en el cielo, como dice el Padre nuestro. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, Él descendiendo, derribando montes, gobernando el cielo, donde los demonios ya no están gobernando, ¿sí? Y entonces en la tierra se va a empezar a hacer su voluntad. ¿Está claro? Pero la Biblia pues me da principios para que eso se pueda lograr, porque sí se puede lograr, ¿sí? Nosotros estamos en otro tiempo, amén, donde las cosas van a ser más aceleradas en Dios por causa de que los tiempos están acortando. Ahorita tuve una visión y veía un ángel que lo ponía Dios sobre el mar, y el ángel grandísimo movía las aguas con las manos y se venían tsunamis, ¿sí? Los barcos los despedazaba, ¿sí? Inundaba ciudades enteras, y otro ángel se ponía en el sol, y cuando se ponía en el sol así, ciudades se secaban, ¿sí? Sequías, va a haber muchas cosas muy graves, amén. Pero de en medio de todo ese caos se veía así como en lo oculto un pueblo, ¿sí? Que no se asustaba, que no lo atemorizaba la situación, sino que se alegraba, ¿sí? Y ese pueblo empezaba a levantarse o a emerger. Es un remanente del que se nos habla en la mañana, y empezaba a levantarse, y Dios te empezó a decir: es el tiempo para ese remanente, que en medio de mucho caos, ¿sí? Las naciones van a tener que verlos a ellos, amén. Y ese remanente tendrá la capacidad, amén, para poder tomar esos montes, y que Dios los pueda poner en el gobierno, en la economía, en la medicina, en la educación, y no se dejen corromper, ¿sí? Yo estuve en una reunión de pastores ya hace años, y estaba un regidor. La idea era hablar con ese regidor. Mi pastor me mandó, y pues yo estaba todavía más joven de lo que estoy. Entonces nada más los oía y los veía, pero daba vergüenza estar ahí, sinceramente, ¿sí? Se la pasaron pidiéndole al regidor: y nos vas a dar terreno, y si te apoyamos nos vas a dar cemento, nos vas a dar la facilidad para tener nuestros propios terrenos, para levantar nuestros templos. Pues ¿qué creen que decía el regidor? Claro que sí, lo que pidan, ¿sí? Y eso es triste, amén. ¿Cómo Dios va a confiar un monte, ¿sí? Con esa actitud. ¿Cómo Dios va a confiar un gobierno, ¿sí? Con esa motivación incorrecta? Y estoy hablando de pastores, amén. Todo eso le duele a Dios, porque no estamos viviendo lo que cantábamos. Nada me faltará, amén. Yo necesito ir con alguien que me los pueda dar. Para eso se requiere fe, ¿sí? Porque no cualquiera. De estar esperando, Dios me va a proveer, y Dios me va a proveer, y Dios me va a suplir, y se me viene la oferta de un lado y de otro. No, porque si la acepto, me vas a comprometer contigo, con el mundo, y yo no lo puedo hacer. Yo tengo un compromiso más fuerte con Dios, y no, y se aguanta,
y un día Dios levanta la cabeza a esa gente, ¿sí? Y lo que no esperaba, como se dice ese Salmo 23, ¿sí? Un día vendrá el después, amén. Y ese después va a ser el bien y la misericordia, me seguirán todos los días. Lo que no se me topaba, por más que lo buscaba, ni el bien ni la misericordia, ahora ellos me van a seguir. Y todo lo que no se me daba, se me va a empezar a dar. Pero hay que resistir el valle de sombra y de muerte. ¿Está claro? Entonces el Señor va descendiendo, ¿sí? Los enemigos se empiezan a derretir, los tronos del diablo, amén, demonios de muy alto rango, ¿sí? Y se empiezan a caer, y las naciones empiezan a ver ese reino de Dios. ¿Está claro? Eso se puede lograr, ¿sí? Yo estoy seguro que se puede ganar una nación, ¿sí? Se habla de la guadalupana como la emperatriz de América. Es un demonio gobernando un continente. Si él puede, pues cuanto más nosotros, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que está en ella. Amén. Entonces la tierra es nuestra, ¿sí? La cosa es que hay gigantes ahí metidos. Hay que sacarlos de ahí. ¿Está claro? Entonces el Padre nuestro, pues nos marca los principios. Bueno, si tú quieres que Él baje de los cielos, derriba el cielo, lo conmueva, ¿sí? Y se establezca aquí en la tierra, entonces tienes que guardar dos sencillos principios que están ahí en su palabra, que encierran muchas cosas más. Bueno, fíjese cómo empieza el Padre Nuestro. Y ahí están esos dos principios. Uno, Padre Nuestro. Ese es un principio, ¿sí? Dos, santificado sea tu nombre. Amén. Y de ahí empieza lo demás. ¿Sí está claro? Entonces, si yo quiero ver, usted tiene que poder o dolerle, ¿sí? Ver que el mundo está de cabeza, ¿sí? Ver que hay mucho abuso, ver que hay mucha muerte, ver que ciudades están completamente rendidas a la idolatría, a la muerte, ¿sí? Ver que la juventud se le está ya destinando a perderse, amén. Y la iglesia no puede solo quejarse del mal gobierno, de la situación, tiene que provocar algo. Pero la batalla no se hace nada más así, se hace con sabiduría, amén, bajo principios de Dios. ¿Está claro? Para que lo que se haga se coseche mucho y permanezca. Si no, va a ser mucho trabajo y va a ser muy cansado y no se cosecha lo que Dios quiere. ¿Está bien? Entonces, pues, dos principios para lograr que el cielo se rompa, ¿sí? Y Dios empiece a descender. Uno es Padre Nuestro, ¿sí? Y pues aquí en la iglesia me conoce, que no puedo evitar hablar de eso. Entonces, un principio es paternidad. Amén. Si yo no entiendo lo que es paternidad, no puedo, ¿sí? No puedo, no se me puede dar un territorio, porque la Biblia dice en el Salmo 2, Dios ha dicho de mí, mi hijo eres tú, ¿sí? Y después dice ahí, pídeme por herencia las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién Dios le da la tierra? A sus hijos, amén. Y cuando hablamos de hijos, no solamente es a los cristianos, ¿sí? Sino a los que tienen un corazón de hijo, amén, los que saben lo que es ser hijo, ¿sí? Hay una paternidad de Dios, ¿sí? Que está representada en hombres, amén, o en autoridades. Entonces la Biblia dice en Gálatas 4 que toda la herencia, ¿sí? Que le pertenece al hijo, mientras ese hijo es niño, ¿sí? No difiere de un esclavo, no se le puede dar la herencia, no la puede obtener. Toda esta palabra es nuestra herencia, pero todo esto no se nos puede dar. Es nuestro, pues, pero no nos es confiado, ¿sí? Mientras seamos niños. ¿En qué se ve que una persona es un niño espiritual? En su carácter, en su forma de pensar y en sus actitudes, ¿sí? Pueden pasar años en el evangelio, si esas cosas no cambian, ese es un niño, ¿sí? Se la puede vivir toda su vida en institutos y conociendo mucho. Si esa persona no cambia, es un niño, ¿sí? Entonces el crecimiento no se mide en conocimiento ni en años, se mide en carácter y en fruto, amén. Y nos decía en la mañana, en fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es el carácter al que yo tengo que buscar parecerme, ¿sí? Si eso se va formando en mí, entonces yo estoy creciendo.
Y si yo estoy creciendo, ya no difiero de un esclavo, ¿sí? Y esta herencia se me puede dar. Pero la Biblia dice que mientras sea niño, aunque sea heredero de todo, y aunque lo gritemos, si es mío y eso es mío, y tu palabra dice y es mío, y todos nos la pasamos así, ¿sí? Pero si yo sigo siendo un niño, no me es dado. Mientras, dice ahí en Gálatas, está en manos de tutores y curadores. La palabra tutor significa o es la persona que no es un padre natural, ¿sí? Pero ejerce la misma autoridad de ese padre natural. Entonces nosotros tenemos un padre natural que es Dios, ¿sí? El Padre celestial. Pero esa autoridad la ejercen tutores, son los pastores o los padres espirituales. La misma autoridad, ¿sí? Paternal la tienen sobre los hijos. Amén. Toda esa riqueza y esa herencia ellos la tienen, ¿sí? ¿Quién sabe por qué será tan difícil entender esto? Si está en la Biblia, sí, pero no lo entiendo. Entonces todo eso está metida en tutores, ¿sí? En hombres, en mujeres que ejercen la autoridad de Dios a través de sus vidas. Todo está metido ahí. Entre tanto es niño, pero cuando él crece, ¿sí? Dice ahí hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando el Padre ya ve crecimiento, entonces le va a decir a los padres espirituales: suéltale la herencia, ¿sí? Él es heredero, él es hijo, amén. Desígnale un territorio, envíalo a tal área y dale tal grado de autoridad dentro de mi obra, porque este no es solo un miembro, ¿sí? De la iglesia, no es solo membresía, este es hijo, amén, porque su corazón y su mente lo comprende. Entonces él no te ve como el predicador, ¿sí? Como el que está obligado a atenderme porque vengo a su iglesia. No, él ve un padre, amén. Ve más allá de un buen predicador, ¿sí? O un mal predicador, porque a veces somos los miembros, ¿sí? No, ellos ven algo más, ven un padre. ¿Se imaginan los hijos espirituales de Pablo? Si uno se pone a ver cómo era el ministerio de Pablo, pues pocos quisiéramos andar con él, ¿sí? Pobre hombre, pobre en el mundo, ¿verdad? Pero en el cielo tiene un grandísimo galardón. Amén. Dicen la historia que Pablo no ha habido una conversión tan grande, como que haya hecho tanto por la obra de Dios como la del apóstol Pablo. ¿Se imaginan los honores con los que entró allá en el cielo? Bueno, ese hombre extraordinario en Dios. Pues él empieza a hablar de su ministerio, 1 Corintios 4. Y él empieza a decir que él está a él o a ellos los apóstoles, Dios los ha puesto como los postreros, dice, ¿sí? Como la escoria del mundo, dice él, como los desechados, ¿sí? Perseguido, angustiado, ¿sí? En naufragios, en ayunos, en desvelos, amén. Entonces usted seguiría un pastor así, pues sería más fácil seguir al de la casa, al del carro, sí, al del carro último modelo, al de la iglesia bonita, al que nunca ha pisado la cárcel, al que jamás ha sufrido algo. No, este hombre sufrió mucho, ¿sí? Por eso creo yo que sus iglesias no eran tan grandes, eso pienso yo, ¿sí? Porque no había gente que pudiera ver un padre en él, eran muy pocos, ¿sí? Ellos veían un hombre o está maldecido o trae pecados ocultos. ¿Por qué tantos males? Amén. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto en la cárcel? ¿Por qué tan apedreado? Entonces ellos no veían un padre, muchos, ¿verdad? Porque ahí mismo en Corintios dice que lo empezaron a menospreciar, ¿sí? Y los de Corinto empezaron a atender las enseñanzas de los griegos, porque decían, ¿sí? Así eran los griegos, ¿eh? Ellos veían elocuencia y apariencia, y Pablo no tenía ni elocuencia ni apariencia. Él dice que él hablaba muy duro, ¿sí? Y que su aspecto no era así como los griegos, muy guapos, muy fuertes, ¿sí? No, dice la historia que Pablo estaba chaparrito y calvo, ¿sí? Pero no sabemos. El chiste es que no había apariencia en él, ¿sí? Entonces ellos decían, no, pues la elocuencia. Y Pablo decía, esos no son ministros, o si ellos son ministros. Pablo decía, yo más. Y me gusta mucho esa escritura, que también está en Corintios. Si ellos son ministros, yo más. Y empieza a decir en desvelos, en ayunos, amén. Tremendo el apóstol Pablo. Entonces, de entender o ver un padre, es como Jesús en la cruz, ver un rey clavado en una cruz, no cualquiera, amén. Ver un padre espiritual cuando todo se le está viendo mal, pues no es fácil,
¿sí? Ver un padre espiritual cuando todo le sonríe, pues está fácil, ¿sí? Era muy fácil ver a Salomón como el rey, un reino impresionante. No tenía necesidad de pelear, con nada más hablar se le sometían las ciudades de alrededor, ¿sí? Pero ver un papá como David, años perseguido, ¿sí? Años sufriendo persecución, pues muy pocos. ¿Está claro? Entonces no es nada más ver al predicador, ¿sí? O si eso no es internacional, es ver un padre. Entonces Pablo le dice a la misma iglesia de Corintios, ¿sí? Ustedes pueden tener muchos ayos o muchas niñeras o muchos que les enseñan, pero solo tienen un padre, ¿sí? O sea, solo uno es el que porta su herencia. ¿Sí? Ustedes pueden recibir de muchos, amén, pero yo soy el que traigo la herencia, amén. Y si ustedes no crecen, no se las doy. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces hay cosas que distinguen o que nos dejan ver a un verdadero padre, ¿sí? Entonces vamos a ver eso y vamos a ver a los hijos. Y luego si nos... Bueno, ahí hoy es el cambio de horario. Si es que tengo una hora gratis. No se crean, no tengan miedo. Vámonos a 2 Corintios. Lo mencionaban hoy en la mañana. 2 Corintios capítulo 3. Y esto me gusta mucho desde que nos lo predicó Héctor. Entonces aquí hay 5 cosas que dejan ver cómo debe ser un padre espiritual. Amén. Todos lo necesitamos, porque ellos traen nuestra herencia, ¿sí? Es que a mí Dios me dijo que iba a ir a las naciones, que iba a ir de aquí, de allá, que yo soy un gran ministerio, pero menospreciando a su pastor, no congregándose, menospreciando su iglesia. Pues aunque lo reclame y lo declare y lo diga, no se le va a dar, porque esa promesa está canalizada en una autoridad, ¿sí? En un padre espiritual. Amén. Entonces pues, ¿qué marcas tiene un padre? 2 Corintios 3 versículo 10. ¿Ya estamos? Aquí es el apóstol Pablo, un padre espiritual, hablándole a un verdadero hijo, ¿sí? Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Ese es uno. ¿Qué tiene un verdadero padre? Tiene doctrina. Y nos decía Héctor en la mañana que es la revelación de la palabra. Amén. ¿Qué es lo que tiene un padre espiritual? 1 Timoteo, ¿sí dije bien o dije mal? 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. ¿Oyeron mal? Fue el diablo, vamos a echarle la culpa al diablo. ¿Está bien? Vamos a aprovechar, ¿sí? Me entendieron mal. Bueno, 2 Timoteo 3:10, ¿sí? Bueno, dice el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué debe haber en un padre? Tiene que haber doctrina, ¿sí? ¿Qué es eso? Es enseñanza. ¿Y qué nos decían en la mañana? Esa doctrina se refiere a los misterios del reino de Dios. O sea, es una palabra revelada. Amén. Es algo que el entendimiento humano no puede comprender, ¿sí? Pero que brota en aquellos que se humillan delante de Dios y que quieren obedecerle, ¿sí? Se le abre la escritura. Y un padre espiritual siempre tiene que tener palabra, siempre tiene que tener consejo, siempre tiene que tener enseñanza, porque la enseñanza es luz, dice el proverbio. Amén. Entonces un padre espiritual siempre tiene que tener eso. Y si los que entienden lo que es ese hombre o esa mujer, que es un padre, y atienden al consejo, van a ser extremadamente bendecidos, ¿sí? ¿Está claro pues, no? Entonces, número 1, doctrina. Número 2, conducta. ¿Qué más distingue un padre? Su conducta. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se conduce? Amén. Pablo, él le decía a las iglesias, ¿sí? Sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. A la iglesia de Corintios le dice, imítenme a mí. Amén. ¿Eso es qué quiere decir? Que un padre espiritual, ¿sí? Su conducta es ejemplar. Amén. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. O sea que no es el transero, el flojo, ¿sí? El abusivo, ¿sí? No. Sino que es una persona que demuestra una conducta correcta. O sea, es una integridad. Amén. Entonces, si usted es padre espiritual o pretende serlo, bueno, esta es la demanda, ¿sí? Usted, esto, hermanos, por causa de falta de esto, mucha gente se va a confundir.
o se confunde, porque esto está hablando aquí. La Biblia está hablando, Pablo a Timoteo, vienen tiempos peligrosos, hombres así, 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 gente perversa que van a confundir a los escogidos. Pero Pablo le dice, pero tú no debes de ser confundido. ¿Por qué? Porque has seguido mi doctrina. O sea, tú no has oído eso de mí, ¿sí? Tú no has visto eso en mí. Tú en mí has visto otra conducta. No has visto prepotencia, no has visto soberbia, no has visto orgullo, no has visto avaricia, no has visto robo. Tú has visto mi conducta. Yo no me conduzco así. Amén. Por eso Pablo dice en Corintios también, estoy oyendo de esos que se dicen ministros, ¿sí? Le dice a la iglesia, y espero ir pronto para ya no nada más oír, ¿sí? las palabras de esta gente, sino el poder. Amén. Y poder en 1 Corintios es virtud. Entonces lo que está diciendo es, no nada más quiero ver su elocuencia, quiero ver su conducta. Amén. A ver qué tan bien se conducen dentro y fuera de la iglesia. ¿Está claro? Entonces un pastor debe de tener la autoridad moral para decir, si no lo entiendes, no te preocupes, nada más imítame a mí. Amén. Y se acabó. Si te cuesta entenderlo, bueno, nada más ve lo que hago yo. Yo no soy así. Yo no soy soberbio, yo no soy prepotente, yo no soy ladrón, yo soy respetuoso, eso y es la conducta. ¿Está claro? Entonces, ¿qué distingue un padre? Bueno, ya vimos enseñanza o doctrina, conducta. Amén. Y número 3, sigue diciendo ahí, bueno, menciona 4 cosas aquí que tienen que ver con carácter. Propósito, perdón, me faltaba eso. O sea, un padre siempre tiene que tener visión, ¿sí? O hacia dónde vamos. Amén. Un propósito bien definido, porque si no, pues va a desviar al pueblo, ¿sí? No, un padre espiritual tiene una visión, ¿sí? Tiene un propósito, amén. Y eso busca transmitírselo a sus hermanos o a sus hijos. Y aquellos que entienden que esa persona es un padre espiritual, captan la visión y la hacen suya, ¿sí? Cuando no se entiende la visión y no se toma, no se adopta como nuestra, ese no es un hijo, ¿sí? Ese puede causar hasta división, siempre va a estar contradiciendo, ¿sí? Nunca va a estar de acuerdo aunque esté ahí sentado, amén. Y va a llegar un día donde pueda hasta armar una división, ¿sí? Porque no puede captar la visión así como suya. ¿Está claro? Es peligroso, por eso. Y si el padre no tiene visión o no tiene un propósito, va a estancar a la gente, ¿sí? La gente no va a poder avanzar. Los miembros o los hijos espirituales no tienen un rumbo hacia dónde ir. Amén. Por eso un padre tiene que tener visión o un propósito. ¿Está claro? 4. Fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso tiene que ver con carácter. Entonces, ¿qué debe tener un padre? Tiene que tener doctrina, tiene que tener conducta, tiene que tener propósito y tiene que tener carácter, ¿sí? Obviamente el carácter de Cristo. ¿Amén o no? ¿Sí? Y el carácter le da autoridad espiritual y autoridad moral. Amén. No necesita riar, ¿sí? Su ejemplo les exige al pueblo. Amén. No puede estar y pónganse a orar, y pónganse a orar, y pónganse a orar, y ándeles, y vengan a las reuniones, y oren, cuando el papá no ora, ¿sí? No tiene autoridad moral, puede hablar, pero no imparte, ¿sí? Porque su vida no tiene ese caminar. ¿Está claro? Entonces, carácter. 5, y es el último. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Número 5, ¿qué debe tener un padre? Tiene que tener marcas. Amén. Las marcas de sus batallas ganadas. Amén. No es lo mismo una marca a una herida, ¿sí? La marca es una lucha, como dice Pablo ahí, de todas me ha librado. O sea, en todas las he ganado. Amén. Entonces, como también Pablo lo decía, llevo por todo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Eso qué es? Son victorias. Son cuando viene la lucha y la vence, ¿sí? No es sufrir por sufrir, ¿sí? Toda mi vida he sufrido, soy un gran ministro. No, usted sufrió en vano, ¿sí? Tiene que ser sufriendo pero venciendo.
Amén. ¿Y cómo se logra eso? Guardando el corazón, ¿sí? No agarrándola contra Dios, no agarrándola contra los hermanos, no agarrándola contra el mundo, no agarrándola contra nadie. Amén. Sino guardando el corazón, porque solo así se sale aprobado de una prueba. Amén. Agarrándola contra el enemigo, exactamente. Entonces no viendo al pueblo o a las personas, sino viendo algo espiritual. Amén. ¿Está claro? Entonces así se vence una batalla, ¿sí? Entonces vencemos y no hay una marca, no hay una herida, sino una cicatriz o una marca, algo que se venció. Entonces todo padre espiritual tiene que tener un caminar de victorias ganadas. Amén. Y no un pastor que se la viva frustrado, ¿sí? Amargado o soberbio, porque ahí es una lucha perdida, ¿sí? Una batalla que le ganó el orgullo. Amén. Todas esas cosas las tenemos que vencer. Si somos responsables de un pueblo, ¿sí? O si pretendemos ser padres espirituales. ¿Está claro? Entonces 5 cosas, ¿sí? La doctrina, la conducta, la visión, ¿sí? El carácter y las marcas. Batallas ganadas, ¿sí? Es muy rápido identificar a alguien que no ha peleado, ¿sí? Solamente habla, pero no imparte. Amén. Solamente alguien que ha vencido puede impartir. Impartir es lo que nos decía en la mañana. Lo que yo tengo de Dios, también tú lo puedes recibir. Entonces, si yo soy un canal por ser un padre, ¿sí? Tengo que tener mucho de Dios para impartir. Y esas imparticiones o ese de Dios se gana cuando se vence. ¿Sí está claro? Entonces viene un pensamiento malo, tengo que vencerlo. Yo estoy peleando contra esto, porque yo veo a mis hermanos, mis hijos van a sufrir si no lo venzo. Vienen deseos que ofenden a Dios, tengo que vencerlo. Y entonces Pablo dice, esta leve tribulación momentánea solamente añade sobre nosotros un eterno y un mayor peso de gloria. O sea, entre más se me añada, más puedo impartir, ¿sí? Pero la leve tribulación, o sea, la venzo. Si yo venzo, recibo y puedo dar. Entonces todo el que pelea y el que vence, decía una vez mi pastor hace años, ¿sí? Las batallas son buenas, decía él, ¿sí? Porque en las batallas o arrebatas o te arrebatan. Amén. Si yo arrebato, yo tengo algo que dar, ¿sí? Y eso no es solo teoría, eso es impartir. Amén. O transmitir algo de Dios. Cuando solo tengo teoría es porque tengo muchas llagas y no tengo marcas. Tengo conocimiento, pero no experiencias. Amén o no. Entonces es muy grande ser un padre espiritual. Amén. Es un privilegio grandísimo. Por falta de esta gente hay mucha división, ¿sí? Hace algunos años, sí, o ya varios pues, a mí se me despertó mucho lo de paternidad cuando escuché una predicación. Y decían, y con eso fue suficiente. Decían, ahorita hay mucha división en el cuerpo de Cristo por falta de padres espirituales. Y citaban la escritura en Génesis, cuando Jacob reunió a los patriarcas y les dijo, juntaos, porque los voy a bendecir. Y les soltó la bendición, ¿sí? Entonces esa palabra juntaos, ¿sí? O un padre es el que puede juntar. Amén. Por falta de padres espirituales, tenemos predicadores, tenemos conferencistas, ¿sí? Tenemos coaches, les dicen ahora, ¿sí? ¿Sí? Pero no motivadores, pero no tenemos padres. Amén. Porque para ser padre, vea lo que dice ahí. Eso cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está más fácil estar sentado, ¿sí? Es más fácil nada más bajar del internet y soltárselos. Es más fácil quitarle su dinero, ¿sí? Que poder vivir y poder transmitir algo de Dios. Amén. Pero los que saben soportar, esos son padres que van a dar. ¿Está claro? Entonces, si entiendo este principio, su reino va a empezar a bajar. ¿Sí o no? Ay, no sé si darles más de eso. Bueno, le echamos, dice el hermano Matías. Vamos a Filipenses. Y esto es cómo ser hijo. Tengo una hora, ¿verdad? Ya no me acordaba. Tengo una hora de regalo. Ahorita no son las 9, son las 8. Prácticamente acabamos de empezar. Bueno, vamos al versículo, capítulo 3 de Filipenses.
No, capítulo 2 de Filipenses, versículo 25. Esto es ser hijo. Entonces ya vimos lo que es ser padre, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es ser hijo. Amén. Entonces todos, aunque ya seamos pastores, tenemos que identificar a nuestros padres, los que tienen nuestra herencia, ¿sí? ¿Ya estamos? Filipenses 2:25. ¿Amén o no? Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito era un verdadero hijo, ¿sí? Los tenía contados Pablo, ¿eh? Epafrodito, Tito, Timoteo, Lucas, Silas tal vez, ¿sí? No recuerdo otros. Amén. Casi siempre es así, tristemente, ¿verdad? Pero con eso es suficiente. Hasta el día de hoy nos impacta lo que escribió para ellos, ¿sí? Bueno, entonces Epafrodito, un verdadero hijo. Y aquí empieza a decir lo que era o cómo era Epafrodito, ¿sí? Lo que nos hace entender cómo es un verdadero hijo. Acuérdese, no es solo hijo cristiano o hijo de Dios, sino hijo espiritual. ¿Sí me entiende eso, verdad? Bueno, número 1, ¿cómo es un hijo? Dice Epafrodito, mi hermano. ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso es que guarda un pacto. Hay una alianza entre nosotros. O sea, yo y mi padre espiritual tenemos que tener un pacto. Usted es mi hermano, ¿sí? Va más allá de mi predicador o el que está obligado a hacer algo por mí. No, es mi hermano, ¿sí? Es del que menos debe de esperar una traición, es de mí, porque yo tengo un pacto con usted, ¿sí? Y hay un lazo que nos tiene amarrados. Una vez una visión, casi siempre que digo esto les digo la visión, pero no lo puedo evitar. Bueno, en esa visión había mucha necesidad de esas veces, ¿sí? Que está uno sufriéndola sabroso, ¿sí? Y estaba en la reunión de oración aquí en la iglesia y háblame. Entonces Dios me habló y vi al Señor que se acercaba a mí y me ponía la mano en el vientre y me soltaba muchas promesas que no se las voy a decir, ¿sí? Y muchas muy bonitas. De repente vi un lazo rojo que Dios me amarraba con mi pastor. Él estaba como a 3 sillas al lado de mí y me amarraba y me decía, todo esto lo voy a cumplir si no rompes este lazo con tu pastor. Amén. Eso es un pacto. Amén. Entonces esas promesas las trae en la mano mi pastor. Amén. Él las administra. Si yo no rompo este pacto de él es mi hermano, ¿sí? Yo no lo puedo traicionar. Amén. Yo no lo puedo defraudar. ¿Por qué? Porque su mensaje a mí me salvó. Amén. Yo ya no estoy como estaba por su palabra, ¿sí? Hay una historia muy bonita, no está en la Biblia, pero la hablan entre los judíos, creo. Una vez la escuché. Y se dice que el hombre que salvó a Moisés cuando estaban en Egipto era el papá de Josué. ¿Sí se acuerdan que él mató a un egipcio para salvar a un hebreo? Entonces esa historia dice que Moisés, pues ya ve cómo era muy arrebatado antes de pasar por el desierto. Y se deja venir contra el egipcio, lo mata y salva al hebreo. Entonces dice esa historia que Num, que se cree que era el hombre al que salvó a Moisés, hace un pacto con Moisés y le dice, yo seré tu siervo, ¿sí? Porque tú salvaste mi vida. Yo soy tu siervo y mi descendencia van a ser tus siervos para siempre. Entonces por eso dice Josué, servidor de Moisés. Porque ese hombre, eso dice la historia, está bonita. La historia dice, esa historia dice que Num pactó con Moisés. Tú eres mi hermano, ¿sí? Y yo soy tu siervo. Amén. Entonces, el poder decir, yo llegué al mundo en ruinas, ¿sí? Pero tu mensaje me salvó la vida. Amén. Yo estaba traumado, yo estaba amargado, yo estaba atestado de demonios, pero tu ministración, tu consejo, tu mensaje me salvó la vida. Entonces yo soy tu siervo y mi casa es tus siervos. Mis hijos te van a servir para siempre. Y entonces es un pacto de hermanos. Jamás te voy a traicionar. Sí, jamás te voy a defraudar. Amén. Entonces ser hijo, vamos allá a estar sentado oyendo. Es un lazo. ¿Está claro? Eso es ser hijo, hermanos. ¿Sí? Nunca voy a ser el que cause una división. Nunca voy a ser el que te desnude. Pero estamos hablando de buenos padres. ¿Sí? 2. Colaborador.
¿Qué más es un hijo? Es alguien que participa del mismo trabajo, ¿sí? O un colaborador. Entonces tú tienes una visión, ¿sí? Yo voy a servir para que se alcance esa visión. Amén. ¿Sí? ¿Está claro? Colaborador. 3, compañero de milicia. Tus luchas son mías. Estás padeciendo, yo padezco contigo. Amén. No me cierro, no, que sufra y es su problema. No, bueno, él es más espiritual que yo, va a soportar. No, tus batallas también son mías. Soy compañero de guerra. ¿Sí? Cuando la estés sufriendo, yo me pongo contigo a interceder. Amén. Hasta que Dios nos levante otra vez. ¿Está claro? Vuestro mensajero. Esa palabra en otras versiones es intercesor. ¿Sí? Entonces un hijo no es el chismoso, sino es el intercesor. Amén. Que ve las cosas y no desnuda, sino que intercede. O sea, no expone, no exhibe pues, ¿sí? Sino que es un intercesor. ¿Está claro? Y esta es la última que viene aquí. Ministrador de mis necesidades. Amén. Y esto tiene que ver con la honra. Amén. ¿Qué necesidad hay en mis pastores? Sí. Bueno, aquí, Dios me puso a dar esto. Amén. Porque yo lo quiero honrar. Ese es un principio del reino de Dios, la honra. Y un padre espiritual jamás la impone, ni jamás la exige. Eso es algo que sale de un verdadero hijo. Amén. Que entiende lo que es honrar o entiende lo que es paternidad. Muy malo es cuando un padre le exige. ¿Sí? Ese hombre no confía en Dios. Amén. Porque el que confía en Dios no necesita, como decimos aquí en Torreón, hacer manita de puerco, ¿sí? O exigir que suelten, ¿sí? Porque eso deja ver su desconfianza de Dios. Él depende de los hombres, no de Dios. Pero aunque siente la necesidad y ve que sus ovejas tienen más, mucho más que él, se queda callado. Dice, Señor, y esa oveja no sabe honrar, que es lo más tremendo, ¿no? Aquí adentro guarda su corazón. Y Señor, yo no dependo de ellos, ¿sí? Yo dependo de ti, tú eres mi Dios. Y por algún lado vendrá el socorro, pero no me vas a dejar morir, porque tú me pusiste aquí y tú eres un buen patrón, el mejor, ¿sí? Tú eres el mejor jefe, porque ves no solamente mi vida, sino a millares de mi descendencia. Y no hay patrón en la tierra que haga eso. Amén. Solamente Dios. Presta atención a la descendencia de los que le sirven. Amén. Así es el Señor. ¿Está claro? Entonces un buen hijo sabe honrar. Amén. Sin necesidad de que estén encima de él. Eso es ser un padre y esto es ser hijo espiritual. Si yo entiendo este principio, entonces venga tu reino, Señor. Amén. ¿Está claro? Por eso ese reino no se ve aquí, ¿sí? Porque falta entender lo que es paternidad. Por eso estamos en un tiempo de reforma, donde la restauración o el corazón de los padres va a volverse a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Dios va a reformar la paternidad en la iglesia. Amén. Y el último punto, y ya con esto estoy por terminar. Entonces, primer principio, Padre nuestro. Número 2, santificado sea tu nombre. La palabra santificar es lo contrario a profanar. Profanar es dejar o perderle el respeto a algo que es sagrado. ¿Sí? Eso es profanar. Por eso Dios aborreció a Esaú, porque era un profano, dice Hebreos. ¿Sí? ¿Qué hizo Esaú? Menospreció algo sagrado, que era la herencia, la primogenitura o la simiente, como nos decían ayer. ¿Sí? La simiente de Abraham, donde venía el Mesías. ¿Sí? Él la menospreció. Entonces, alguien que menosprecia la palabra de Dios, ¿sí? Alguien que menosprecia las reuniones en su iglesia, pues aunque se escuche feo, es un profano, ¿sí? Porque no le da valor a algo que es sagrado. La relación entre hermanos, amén. Todos principios del reino de Dios. Hay un momento en la Biblia que Moisés cayó en esto, ¿sí? No santificó el nombre de Dios. Entonces dice la Biblia que Moisés ya estaba hasta acá, y que Moisés estuviera hasta acá ya era algo exagerado, ¿sí? Porque ese hombre era el más manso de toda la tierra, ¿sí? Entonces imagínense cómo era el pueblo, para que el más manso de toda la tierra se enojara. O sea que el pueblo era extremadamente tremendo. Aquí no hay de esos. Aquí somos puros mansos y humildes. ¿Amén o no?
Bueno, allá en aquel tiempo eran tremendos, ¿sí? Y entonces Moisés pues empieza a molestar, el más manso de toda la tierra, ¿sí? Y entonces va con Dios y probablemente le dijo, ya me tienen hasta acá, ¿sí? Y entonces Dios le dice, tranquilo, mijo, este pueblo es mío. Vas a hacer esto, vas a hablarle a la peña, ¿sí? Y va a salir agua de ella. Y ya le dice, amén, mijo, amén, Señor. Pero todo iba calientito Moisés, ¿sí? Entonces se presenta ante el pueblo y les dice, rebeldes, ¿sí? Cosa que Dios no le mandó. No sacaremos nosotros agua de la peña. Y agarra su vara y la empieza a pegar. Y le pega 2 veces. Y la Biblia dice en Hebreos que esa peña no era solo una piedra, ¿sí? Dice que era Cristo. ¿Sí o no? Hebreos, no, 1 Corintios 10. Dice, y esa peña que lo seguía, que era Cristo. O sea, ¿a quién le pegó Moisés? Le pegó al Señor, imagínense. Entonces, ¿dónde vemos nosotros al Señor? Aquí en su palabra. ¿Sí o no? Entonces, el no santificarla, le estoy pegando al Señor. ¿Sí? Entonces Moisés dice, le empieza a pegar y ¡fum! Sale el agua. Y Moisés probablemente dijo, ya la libramos todos. Entonces el Señor le dice, a ver, véngase usted para acá. Y lo agarra aparte y le dice, ¿por qué no santificaste mi nombre delante del pueblo? Pues por eso que tú hiciste, no entrarás a la tierra de promesa. Entonces eso fue profanar. ¿Qué tiene que ver eso con el Padre Nuestro y lo del reino de Dios? Porque el yo golpear esta peña o el golpear a Jesús es profanar su diseño. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que yo lo estoy golpeando? Cuando lo estoy menospreciando, ¿sí? La palabra de Dios me muestra el diseño de cómo debe ser la iglesia, cómo debe ser nuestra vida. El diseño es Jesús mismo, porque Dios, dice nuestro pastor, Dios o Jesús se revela a través de su palabra, ¿sí? Y cada vez que yo la menosprecio, si yo la estoy golpeando, entonces como ministros no se le puede menospreciar a la palabra, ¿sí? Porque en esta palabra están los diseños, y el yo profanarlo, ¿sí? Y hablar o mostrar otro diseño, la estoy profanando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. La palabra de Dios me deja ver cómo es el diseño. Y si yo no atiendo a lo que dice el diseño, no puedo hacer venir el reino de Dios. Porque el no atenderlo es no obedecerlo. Amén. Entonces yo tengo que atender al diseño. Y toda la Biblia nos muestra un diseño. No puedo yo hacer una guerra a ese nivel si no estoy sometido al diseño de Dios. Amén. Todo el libro de Efesios explica el diseño de la iglesia, ¿sí? La iglesia se sobreedifica en un fundamento, que es el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué es eso? Son principios de reino. La integridad, todo lo que tenga que ver con eso. La integridad, la honra, la importancia de la iglesia, la santidad, la oración, principios, ¿sí? Como lo que se ha estado hablando en todo este congreso. Principios, siempre que haya unciones apostólicas y proféticas, siempre van a dar principios. Los que no, pues van a repartir carros, van a repartir casas, sí, van a repartir mucho dinero, pero no reparten principios, ¿sí? Porque los principios de Dios es lo que nos mantiene firmes. Cuando la iglesia tiene principios, está sobre arena, ¿sí? Pero cuando hay principios de reino, que es a través de esta palabra, la revelación de esta palabra, entonces la iglesia va a estar firme. Amén. Entonces, sobre edificados, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, o sea, sobre principios de reino. Así se edifica la iglesia. Y luego después habla, hay un cimiento en la iglesia, o sea, algo que está abajo de esos fundamentos. Y entonces dice, cimentaos en amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el cimiento de la iglesia es el amor. Y el amor no es solo el beso y el abrazo, ¿sí? El amor es el carácter de Dios, ¿sí? Usted quiere que su ministerio sea muy, muy grande, usted tiene que tener el carácter de Dios. Amén. Entonces, esa firmeza del ministerio depende del carácter. ¿Está claro? Por eso es tan bueno ser tratados, ¿sí? Por eso es tan bueno ser muy zarandeados. Por eso es tan bueno haber tenido una vida tan miserable en el mundo, ¿sí? Tan horrible en este mundo, maltratados, muy humillados, ¿sí? Todo depende de la soberanía de Dios, ¿verdad? A lo mejor no todos tuvieron una vida pésima, ¿sí? Jesús no la tuvo, bueno, fue muy perseguido, ¿sí? Y casi nada, fue llevado a la cruz. Entonces, muchas cosas difíciles. Y decía yo en la iglesia, las deficiencias no deben de ser obstáculos,
sino la deficiencia me hace ventajoso a mí o me da ventajas, ¿sí? Porque entre más deficiente soy, si creo, si no creo, no. Si yo creo y soy muy deficiente, el poder de Dios se ve más en mí. Amén. Pero si no creo, aunque esté muy perfecto, no opera el poder de Dios. Porque el que es débil, en esa debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Por eso usted no se frustre si usted se ve débil. Porque si usted cree la supereminente grandeza, el poder de Dios actúa ahí, en la deficiencia. Por eso ser débiles es una ventaja que tenemos. Amén. Entonces no se avergüence ni se entristezca si su vida fue muy mala, ¿sí? Porque esa escuela fea que vivió, ¿sí?, es una señal o va a ser una oportunidad para que el poder de Dios se muestre más. Amén. Entonces gracias a Dios por toda dificultad, ¿sí? Gracias a Dios porque nada se nos dio o nada se nos da, ¿sí?, en un principio. Gracias a Dios porque fuimos lo más vil y lo menospreciado. Gracias a Dios porque salimos del mundo muy, muy traumados, pero en Dios todo eso fue transformado por medio de la palabra. Amén. Gracias a Dios por toda debilidad, por toda deficiencia, porque en eso sí creo, veo el poder de Dios en mí. Por eso no menosprecia a nadie, ¿sí?, sino motívelo y dígale: yo estaba peor que tú, ¿sí?, y algo bueno se está viendo, ¿sí? Imagínate en ti que vienes casi perfecto. Amén o no. Bueno, entonces después nos habla, bueno, cimiento, y luego las columnas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, un diseño. Entonces hay fundamentos, hay cimiento y hay columnas. Amén. Y solo esa iglesia, le dice ahí la escritura, vístanse de la armadura de Dios. Amén. Porque la iglesia que está conforme a diseño, Dios se quita su armadura y se la entrega a su pueblo. Por eso dicen los evangelios que la iglesia que está cimentada sobre la roca o sobre el diseño, ¿sí?, puede destruir, o no hay, las puertas del enemigo no le pueden hacer nada. Amén. Entonces dice ahí: vístanse de esta armadura. Y luego les dice ahí: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Porque la iglesia que está conforme a diseño puede hacer guerra de alto nivel. Amén. Entonces santificar su nombre, ¿sí? Y ya voy a terminar, ahora sí. Hebreos capítulo 12. Ahorita vamos a orar con muchas ganas, ¿sí? Y vamos a orar con la intención de hacer guerra. ¿Está bien? Yo sé que Dios nos va a derramar mucho. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 25. Entonces estamos hablando de santificar su nombre, no cambiar el diseño, ¿sí? Decía, no sé si Jacob o Héctor, ¿sí? Bueno, normalmente lo dice nuestro pastor también. No es darle por su lado a todo el mundo, ¿sí? Y tampoco eso quiere decir ser grosero, ¿sí? Es defender la Biblia. Amén. Si lo que tú piensas o lo que tú dices contradice la palabra, pues no puedo apoyarlo, ¿sí? No, es que aquí está en este diseño. Si yo lo pervierto, ¿sí?, no puedo conquistar. Te voy a hacer un mal a ti. Amén. ¿Está claro? Pero si me alineo a Él, entonces tú vas a ser más bendecido, ¿sí? Como pastores. Entonces dice el versículo 25, Hebreos 12:25, ¿sí? Dice así: mirad que no desechéis al que habla. ¿Dónde nos habla el Señor? A través de su palabra, su diseño, ¿sí? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que aquí están las tres dimensiones, por eso lo llevé aquí. Al que amonestaba en la tierra, una dimensión. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta, ¿de dónde? Desde los cielos, ¿sí? Y ahora fíjense la otra dimensión: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, fíjense lo que dice: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo, no los cielos, el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? Los demonios, ¿sí? ¿Cómo los puede conmover? Ahí está la condición: no desechéis al que habla, ¿sí? Y si no desecho al que habla, entonces esta es la promesa: si no solo conmoveré la tierra, conmoveré el cielo. Amén. Y entonces abajo ya dice: hemos recibido, o sea, los cielos
va bajando, conmueve el cielo. Y ahora en la tierra hemos recibido un reino inconmovible. O sea, lo que estaba en los cielos ahora está en la tierra. Amén. Eso es el reino de los cielos estableciéndose en la tierra. Entonces, dos principios, pues: paternidad y alinearse al diseño. ¿Está claro? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a Dios que me faltaba algo, perdónenme, 5 minutos, pero así de pie para que no piensen que voy a tardar más. La evidencia de que el reino de Dios está en un lugar, ahí mismo en el Padre Nuestro. Vosotros, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase. Una evidencia de que Dios reina, se hace su voluntad. Número 2, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Dios está reinando, siempre hay pan, cada día, ¿sí? Y eso se refiere a palabra, amén. Donde Dios reina, siempre hay palabra, amén. Pero viene desde el cielo, o sea, palabra viva, revelada. Y dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es la otra evidencia que Dios está reinando? Nunca hay amarguras, nunca hay resentimientos, y siempre hay un deseo por el arrepentimiento. O sea, una vida de santidad. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una vida de santidad cuando Dios está reinando. Y luego ya siempre a Dios se le atribuye todo reconocimiento, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando Él no está reinando, no se le atribuye a Él. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a orar ahora sí. No solo son los milagros, ¿sí? Es que se hace su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre, invocando tu bendito nombre, Señor, y declarando, Padre, que tu reino, Señor, está descendiendo a la tierra, Señor. Que los cielos, Señor, están abiertos, Padre, y que los montes, Señor, que están en el cielo, se están removiendo en este momento, Señor. Bendito Dios, los cielos de esta nación, Señor, el cielo de este país, Padre, yo declaro, Señor, que se remueven, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, bendito Dios, Señor, que el reino de las tinieblas, Padre, empieza a removerse, Señor. Bendito Dios, declaro que los cielos están abiertos, Señor, que el reino de Dios, Padre, Señor, se hace su obra en este lugar, Señor, que desciendes desde los cielos, que desciendes sobre esta iglesia, Señor, y las iglesias que estamos representando en este lugar. Venga tu reino, Señor. Hacemos esa declaración de guerra. Venga tu reino a la tierra, venga tu reino a la tierra. Se escurran los montes delante de tu grandeza, se escurran los tronos del diablo con los que está gobernando e influenciando el mundo. Las naciones tiemblen ante tu majestad y ante la grandeza de este reino inconmovible, como ayer se nos citaba, Señor, la escritura de Daniel, un reino que no tendrá fin, que va a derribar a todo imperio en este mundo, Señor. Abre los cielos, Dios, por amor a tu nombre, Señor, y haz descender tu gloria, Padre, sobre este lugar. Haz descender tu gloria sobre esta tierra, sobre esta región, Señor. En el nombre de Jesús, veo a Dios, sus manos extendidas, y en sus manos trae el arca del pacto, y la empieza a bajar sobre esta nación, en el norte de este país, Señor. Y no es con una intención de solo mover emociones, pero yo profetizo que un avivamiento va a nacer en esta parte de la nación, Señor, y de esta parte del país se extenderá a otras naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. Y así nos dice el Señor Dios Todopoderoso: te he plantado en esta tierra porque tengo propósitos firmes para esta nación. Si tú no me crees, traeré a gente de afuera, pero voy a hacer una obra tan extraordinaria en esta tierra. No hay un precedente, la grandeza de este reino que será establecido. Dios extiende su mano, nos entrega su arca. El arca es su presencia, la gloria es Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, veo el arca del pacto bajar
desde los cielos la gloria de su presencia, Señor, y se queda a mediación y Dios declara: santifícate más, santifícate más. No profanes el diseño. Entendamos lo que es paternidad para que esta arca de la gloria pueda descender a la tierra y haya verdaderos sacerdotes que puedan retener tan grandísima gloria que está por descender a esta parte del mundo. En el nombre de Jesús, levanta Dios su mano derecha y Dios jura: voy a sacar pioneros de esta nación, pioneros en reforma, pioneros en llevar el diseño, pioneros en restauración, pioneros en guerra de alto nivel, pioneros en la doctrina, en la reforma, en la palabra, pioneros en la intercesión, pioneros en el amor a la iglesia, en el amor a la obra de Dios. En el nombre de Jesús, yo te prometo, dice Dios, levantar de esta nación muchos misioneros que llevarán no solo ayudas humanitarias, llevarán mi gloria. Voy a reformar todas las cosas y todo lo inconmovible se va a venir al suelo. Casas que me han menospreciado, casas que no aman mi diseño, sino que lo están golpeando, lo están profanando, lo están menospreciando. Vendrán esas olas de destrucción y ninguna va a prevalecer. Solo la casa que está sobre roca, solo la casa que ha amado mis principios y mis diseños permanecerá. Va a ser muy zarandeado este mundo, va a ser muy removido para que quede lo inconmovible. En el nombre de Jesús, Padre. Pero tú extiendes tu dedo, Señor, y señalas a tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús. Y vive Dios, que esto que voy a profetizar lo hago con limpio corazón, pero veo el dedo de Dios que señala a mi pastor y le dice: tú serás pionero en reforma en esta nación, Señor. Y lo tocas con tu dedo, Señor, y lo habilitas, Padre, le impartes vida, Señor. En el nombre de Jesús, lo revistes de más de ti, Señor. En el nombre de Cristo, y planos originales, Señor, tú se los confías, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos a los pastores, den un paso aquí al frente, por favor, y vamos a orar por los pastores. Amén. Vamos a pedirle a Dios que les imparta. ¿Sí? Vamos a rogarle al Señor que derrame una impartición sobre sus vidas, que Dios les confíe más, que las limitaciones que puedan tener en el ministerio, Dios empiece a potencializar sus vidas. Así oramos, Señor. Y veo aceite que cae de los cielos. Recibe, pastor, ministro, esta impartición de Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro que Dios te habilita esta noche, que tú no te vas con manos vacías. En el nombre de Jesús. Veo a Dios que extiende sus manos, Él las impone sobre ustedes. Y veo otra vez, pastor Oscar, su esposa, Dios le pone la mano en sus cabezas y Dios les imparte vida, Dios les imparte más. En el nombre de Jesús. Y va pasando uno por uno de estos ministros que están aquí al frente y empieza a impartirles, empieza a impartirles, empieza a impartirles. Y yo declaro que reciben más, que ese diseño se les abre. Por eso no es bueno menospreciar estas convocatorias o este tipo de reuniones, porque son reuniones apostólicas, proféticas, donde se nos trazan diseños. En el nombre de Jesús, Señor, tú extiendes tu mano, Señor, sobre estos ministros, Padre. Impones tu mano sobre ellos, bendito Dios, para habilitarlos, Padre, para toda deficiencia la empiezas a restaurar, porque así veo, Padre, que hay cojera en algunos, pero cuando Dios pone la mano, esa cojera se sana y les da la firmeza y la estabilidad que necesitan. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, para la gloria de tu nombre. Y veo varias cosas en cada uno de ustedes, como pastores, como ministros, para gloria de Dios, Señor. Veo un manto de Dios que empieza a bajar a este lugar, y Dios lo pone sobre estos pastores. Yo declaro que es un manto paternal,
bendito Dios, con el que tú les impartes el corazón y la gracia, Señor, para ser genuinos padres, Señor, para sus congregaciones. Padre, Señor, que no den perdida un alma, Señor, sino como Pablo, Señor, clamaban hasta llegaba un momento donde los entregaban con la intención de que se salvaran. Ni siquiera lo daban por perdido aunque lo soltaran, Señor, teniendo un corazón de padre, nunca buscando honra, nunca buscando ser ellos los grandes, sino como Pablo lo decía: si ustedes reinan, mis hijos, yo estoy reinando también. Si ustedes prosperan, yo soy próspero. Ojalá y ustedes reinasen, aunque a mí se me tenga como el postrero, como la escoria de este mundo, como el perseguido. No me importa ser de anonimato, no me interesa que me digan apóstol o pastor. Si a ustedes se les reconoce, si a ustedes Dios los envía, si a ustedes se les abre las puertas, mis hijos, yo estoy en paz. Porque yo no veo competencia, veo hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, porque podemos decir, Señor, cuando veamos a los Josués conquistando reinos, pero como Moisés, como padres en la roca, en la palabra, levantando las manos, Señor, diciendo: la bendición, la conquista de ese mi hijo es por causa de mi oración. Si yo lo suelto, él va a perder, Señor. Y levanta las manos los pastores, los padres espirituales, Señor, guerreando a solas, peleando las batallas de sus hijos, Padre. El hijo recibiendo el aplauso, bien siendo visto por la gente, Señor, porque él conquistaba a Josué. Pero el papá en el anonimato, Señor, bendito Dios, jamás vio competencia en Josué. Al contrario, Moisés llegó a decir: yo quisiera que todos profetizaran en el nombre de Jesús, Padre. Porque como dijo Pablo, ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son la evidencia de que yo soy ministro. No son mis viajes, no son mis títulos, no es ni siquiera la cantidad de gente o la tecnología en mi iglesia. No es esa la evidencia de que yo soy ministro, sino ustedes, vidas transformadas, vidas sanas, vidas fuertes, vidas conforme a la imagen de Dios. Ustedes dejan ver que yo soy un apóstol, soy un pastor, Señor. Bendito Dios, que nadie presuma lo que tenga en lo natural, que nadie de estos ministros presuma sus templos, presuma sus títulos, presuma su economía, Señor. Que pueda hacer como hizo Dios, presumiendo un Job, a un hijo suyo. Que pueda ser como Pablo, Señor. Estos son el sello, son la evidencia, Padre. Y no presuman sus carros nuevos, no presuman sus viajes, Señor. Así bendigo a estos pastores, Señor, y declaro que una impartición nueva cae sobre ellos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que reciben de Dios. Si mi pastor o Héctor, Jacob sienten orar por alguno, pues lo pueden hacer. En el nombre de Jesús, Señor, declaro una impartición sobre estos siervos tuyos, Señor. Recibe, hermano, tanto pastores como los que están ahí sentados. Yo declaro que tú recibes más en el nombre de Cristo, que cualquier estructura religiosa se quebranta en nuestra cabeza. En el nombre de Jesús, ábranse los cielos, venga tu reino, Señor. A estos ministros, Padre, Señor, que vayan a sus casas donde son responsables, en sus congregaciones, en su liderazgo, Señor, y lleven el arca de tu gloria. No lleven, Señor, religión, lleven tu gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Declaro que aceite de Dios desciende sobre estos ministros, Padre, sobre tu iglesia, Señor. Cualquier deficiencia, cualquier limitación, Señor, tú la quitas, Padre, y tu pueblo es potencializado. Tus iglesias son potencializadas, Señor. No hay ministerio estancado en este momento, sino que son renovados, Padre. Cualquier bache, cualquier estructura religiosa se rompe en el nombre de Jesús. Bendito Dios, para la gloria, la alabanza de tu nombre, Señor. Dios nos dice así: hoy lanzo un decreto para esta nación. Voy a derribar todos esos altares
Y le voy a entregar a mi pueblo esos montes, el pueblo que me ama, el pueblo que no tuerce mi diseño. Padre, como dice tu palabra, Señor, que abren la puerta, Señor, y cenan contigo o no menosprecian la mesa, Señor. En el nombre de Jesús, como lo hizo Cristo con Lázaro, sentado a la mesa en la cena con él, y de ahí salió con un perfume nuevo, Señor. Así es todo aquel, Señor, que no menosprecia la casa, que no menosprecia la mesa que está en la casa, la palabra, la enseñanza, Señor, saldrá de ahí con una unción nueva, con perfumes nuevos, Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando salga de ahí, no con teología, no con religión, sino con perfumes, Señor, la gente podrá decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito Dios. La gente podrá decir: Señor, ha llegado prosperidad, ha llegado salvación, ha llegado libertad. Hosana, Hosana, porque no viene uno de apariencia, viene un ungido, viene un hombre, una mujer que ha estado a la mesa con el Señor. Viene un hombre, una mujer que no menospreció la mesa, que dejó entrar a Jesús, que estuvo en la casa recibiendo perfumes. Yo declaro que eso cae sobre estos ministros, Señor. Y los que vienen de fuera, Señor, nuestros hermanos que vienen de Monterrey, Señor, de otras partes de estas ciudades cercanas, Señor, yo declaro que ellos reciben, Señor, para establecerlo en sus ciudades, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que los cielos en las ciudades que ellos están representando se remueven, Señor. Todo demonio, Padre, en las ciudades que ellos representan, declaro que empiezan a ver luz a través de estos ministerios, Padre. Yo reprendo toda obra del diablo contra estas congregaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, bendito Dios, que tus enemigos se someten, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que el cielo de esta ciudad, Torreón, Señor, que el cielo, Padre, de esta nación se conmueve en el nombre de Jesús. Se conmueve el cielo, se conmueven los tronos al diablo, Señor, se conmueven los gobernadores de las tinieblas, Señor, y viene tu reino desde los cielos. Tú rompes los cielos, Señor, y desciendes en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, y haces bajar tu gloria a esta nación, Señor, a esta nación. Y yo profetizo una gran salvación para todo este país, Padre, una gran restauración. Declaro que Jezabel se viene al suelo. Declaro, Señor, bendito Dios, que espíritus de confusión, de engaño, de mentiras se derriban, Padre. Que cae todo espíritu de confusión, todo espíritu de división, Señor, que cae toda apatía, toda influencia de la muerte contra tu iglesia, se derriba, Padre. Y la gloria de Dios desciende, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Cae sobre estos ministros, Señor, en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios, recibe, hermano. Recibe en el nombre de Jesús. Recíbelo con todo tu corazón y en fe agárralo y decláralo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu ciudad. En el nombre de Jesús, Dios hará cosas extraordinarias en esta nación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigo viendo el mapa de México y Dios levanta un faro en esta ciudad y ese faro empieza a alumbrar a todo lo que está alrededor. Señor, así será, Padre. Señor, lo que tú le des a esta parte del país será una luz, Señor, para las naciones. Bendito Dios, para todas las naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Derrámase sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Una espada muy grande empieza a descender de los cielos, las manos de Dios, y todo desde el norte hasta el sur abarca, del norte al sur del país. Esa espada abarca todo el país. Señor, así se establezca tu palabra sobre toda esta nación, Señor.
Bendito Dios, todo esto se establezca sobre esta nación, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, no permitas, Padre, danos el discernimiento, el valor para no permitir que esta simiente se muera, Señor, que se corte este linaje real. En el nombre de Jesús, Padre, que aquel que está dormido despierte, Señor, para que siga, Señor, creciendo, Señor, el linaje de Dios. En el nombre de Jesús, para que siga la simiente santa reproduciéndose en otras vidas, en otros ministerios, en otras congregaciones, Padre. Derrámate más, Señor, sobre esta iglesia, Señor, este cuerpo que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Para gloria del Señor. Toda la gloria y el honor, Señor, sean para ti, bendito Dios, por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre. Sea bendecido tu nombre, sea bendecido tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Señor, ahora de nuestro corazón, como siervos tuyos, Padre, te pedimos, ayúdanos a ser padres, Señor. Ayúdanos a no ser hermanos mayores solamente, Señor, como el hermano del pródigo, Señor, que no se alegran ver restauración, Señor, sino que siente celo. Pero un padre se alegra en ver que el hijo que estaba muerto ha resucitado. Danos el corazón de padres, danos el corazón de padre, Señor, para buscar la restauración de nuestros hijos, para buscar la restauración de tu iglesia, Señor. Da, Señor, el corazón de padre a cada uno de estos pastores. Bendito Dios, danos la mente de un padre, Señor, el carácter paternal, Señor, y el temor de ti, para no pervertir, no profanar, Señor, tu precioso diseño, Padre. En el nombre de Jesús, veo a Dios sentado en su santísimo trono y se siente su sonrisa, se siente su alegría, porque Dios se alegra cuando bendice a su pueblo. En el nombre de Jesús, y veo a Jesús a la diestra del Padre. Y el Padre le dice al Hijo: esta es una nueva generación, una nueva generación, una nueva generación de ministros, una nueva generación de pastores, una nueva generación de profetas, de evangelistas, de maestros, una nueva generación de ministerios que se le está confiando a este país. En el nombre de Jesús, estos ministros son lazos de Dios para el mundo entero, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, levantes un presbiterio a nivel nacional, Señor, que pueda bendecir toda la nación con la enseñanza, con la palabra, con las oraciones, con la intercesión. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, tú lo harás, porque eres Dios y eres grande y no hay nada imposible para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, veo caer del cielo muchas vestiduras nuevas sobre nuestras vidas, Padre. Las recibimos, un revestimiento de Dios, Señor. Lo recibimos, Padre, para nuestras vidas, para nuestros ministerios, Señor. Y veo al Hijo de Dios que se pone de pie y suelta muchos mantos, también en el gozo de su corazón, porque la tierra se alegra, la tierra ve esperanza cuando se levanta un ministro genuino, como oraba Jacob, Señor: gózate tierra. Y ese gozo será porque Dios suelta muchos mantos, Dios levantará muchos obreros conforme a su corazón. Como decía, Padre, lo dice tu palabra, la tierra podrá decir: Hosana, benditos los que vienen en el nombre del Señor. La tierra, Señor, dirá: Hosana. Llegó libertad a esta nación, llegó libertad a esta ciudad, porque Dios nos envió un ungido, Dios nos envió un verdadero ministro, Señor. Y desde los cielos el Señor Jesús
Suelta mantos hacia la tierra. Suelta muchos mantos que empiezan a caer de norte a sur en esta nación. Muchos mantos caen, muchos mantos caen en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo declara y dice: voy a levantar instituciones completas que van a restaurar muchas vidas, que van a llevar esta misma visión a otras partes del mundo. Aquí levantaré institutos bíblicos grandes que serán escuelas para restaurar y no solo llenarles de mentalidades o razonamiento humano, de información. Los llenaré de poder, de palabra, y de esta nación voy a levantar muchos ministros que saldrán a otras partes del mundo. Esta nación será conocida en la tierra, ya no solo por sus asesinatos, por su narcotráfico, por su idolatría, sino que en las naciones se dirá: México, un semillero de ministros. México, un semillero de ministros. México, una tierra de profetas. México, una tierra de apóstoles. México, una nación donde produce muchos evangelistas, donde produce muchos misioneros. México, una nación donde produce muchos pastores genuinos. Y otras partes del mundo se conectarán con el país y dirán: mándenos de sus ministros, porque no son palabreros, son guerreros, tienen las marcas de Cristo en sus vidas. En el nombre de Jesús, yo prometo, dice Jesús, levantar ministros de ese calibre. Toda esta nación será inundada del evangelio. Toda esta nación verá en todas las partes de este país instituciones así, donde se formarán ministros. Y si sigue creciendo y creciendo, ministros en esa lealtad a mi palabra, en ese temor a mi palabra, les voy a confiar instituciones de gobierno, instituciones educativas, y habrá universidades, habrá escuelas que van a ser bajo principios de reino, que se van a levantar, que van a bendecir sus ciudades, que van a bendecir el país. Las mejores universidades las va a dirigir pueblo mío, gente con principios de reino. Las mejores instituciones educativas las va a levantar mi iglesia por el poder de la palabra. Instituciones de gobierno que van a impactar la sociedad. Tendré ministros en esas áreas. Eso es, Señor, lo que tú harás en esta nación. Y yo lo veo, Señor. Veo muchas universidades que van a alojar, Señor, a mucha gente, que le van a enseñar a muchas personas, Padre. Escuelas, Señor, reconocidas. Bendito Dios, porque sus alumnos salen, Señor, bien formados en todo sentido, una enseñanza integral. Bendito Dios, no solamente con, Señor, con mucha elocuencia o mucha teoría, sino que es gente sana en su mente y en su corazón. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, voy a engrandecer tanto mi nombre, dice el Cordero de Dios, que voy a dar buenos doctores excelentes que tendrán la capacidad para encontrar la cura para muchas enfermedades. Veo los pozos petroleros en México creciendo, siendo muy favorecidos. Esta casa y esta nación va a ser visitada por mí. La economía de esta nación crecerá no por su gobierno. Así es que no te enfoques ni pongas tu mirada en ningún político. Yo haré crecer esta nación. Yo haré crecer este país. No lo hará ningún gobierno. Todos ellos seguirán en esa mentalidad. Yo levantaré mi nombre y haré que esta nación crezca poderosa en todo sentido. Y veo a Jesús puesto en pie delante del Padre, declarando todo esto a la tierra, anunciándoselo a la nación, declarándoselo. Y los demonios que están a mediación, sus tronos empiezan, o sus montes se empiezan a diluir, y los demonios que están en la cima de esos montes poco a poco empiezan a caer, y empiezan a caer. Señor, trae tu reino a esta nación. Tú lo harás,
Señor, y esto es un principio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Viene tu trono desde los cielos, Señor, y veo al Espíritu Santo bajando en un trono para establecerse en la tierra. Señor, tu palabra viva, el Padre, Señor, descendiendo, Señor, sobre nuestro país, bendito Dios. Tú reinando, Señor Jesús, tú reinando, Espíritu Santo, a través de tu gloriosa palabra, Señor. Recibe la gloria, el honor, Señor, la alabanza. Áreas de la ciencia también las veo conquistadas por Dios. Gente en la ciencia que va a entrar, va a innovar las cosas en nuestra nación. Créelo, hermano. Pero el primer prosperidad que se va a ver va a ser en nuestro espíritu, en nuestra alma. La primera reforma grande que se verá será la restauración de nuestras vidas a la imagen de Cristo. Primeramente Dios quiere reinar en mí. Primeramente Dios quiere gobernar mi vida personal, para poder llevar tan preciosa gloria de Dios. En el nombre de Jesús, todo el honor, Señor, sea para ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.